¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver ahora este problema mediante el método de corrientes de malla. El objetivo del problema es hallar la potencia que disipa esta resistencia de 2 ohm. Entonces comencemos con el método. Primero vamos a colocar una corriente de malla en cada una de las mallas. Por ejemplo, en esta malla colocaré una corriente de malla en el sentido horario. Corriente de malla 1. Aquí la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de comenzar a plantear la ecuación, ¿no?, de malla de cada mallita, debemos reconocer que en este problema hay una fuente de corriente. Y si tú recuerdas en la teoría, en caso de que no hayas visto, en la descripción del video te dejo el enlace de la teoría de corrientes de malla. Cuando hay una fuente de corriente mencionamos que hay que tener cuidado. Ya, porque con la fuente de corriente nosotros no podemos trabajar con su tensión porque no la conocemos. Sería una incógnita extra que debemos desarrollar y que muchas veces no será necesario saber la tensión de una corriente de una fuente de corriente. Lo que se hace con las fuentes de corriente es su corriente expresarla en función de las corrientes de malla. De esa forma se aprovecha una fuente de corriente. ¿De acuerdo? A ver, entonces analicemos en este caso la malla 3. Para la malla 3 me doy cuenta que la corriente es I3. Esta corriente I3 recuerda que aparece en los elementos que le pertenecen solo a la malla 3. En este caso, en este elemento. Ah, ya, esta es la corriente de malla 3. No, mucho cuidado. Porque en este caso la corriente de malla 3 está apareciendo de esta forma, ¿cierto? Esa es la corriente 3. Y en este caso la corriente 3 está yendo hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Porque este es el sentido de la corriente de malla. Al pasar por esta rama va hacia abajo. Por lo tanto, la corriente que está acá en valor absoluto, vale 16 porque es la corriente en esta rama. Pero como la flechita apunta hacia abajo, la corriente de malla será en el sentido contrario a esto. O sea, menos 16 amperes. ¿De acuerdo? Mucho cuidado siempre con el sentido de la corriente de malla, ¿no? En este caso, como te das cuenta, sentido contrario a la fuente de corriente. Y ya está. Con eso ya escribí la corriente de la fuente de corriente en función de la corriente de malla. Ya tengo ese dato utilizado. Una vez que hemos analizado todas las fuentes de corriente, en caso que hubiesen más, vamos a continuar analizando ahora sí las mallas. A ver, comencemos entonces primero con la malla 1. ¿De acuerdo? La malla 1. A ver, recuerda cómo se aplica esto, ¿ah? Primero comenzamos analizando las fuentes de tensión. La corriente I1 al pasar por esta fuente va de menos a más, aumenta. Y si aumenta, sumamos la tensión de la fuente. No hay más fuentes por aquí de tensión. Esto es igual a la corriente I1, que es esta, multiplicado por la suma de todas las resistencias en esta malla. 3, 2, 6. Sería 3 más 2 más 6. A esto le vas a restar la corriente de la malla adyacente, o sea, I2, multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, 2. ¿Correcto? 2. Y de ahí tenemos entonces la primera ecuación. Por aquí será 30, por aquí será 11 y 1, menos 2 y 2. Listo, primera ecuación. Me faltaría una ecuación con las mismas dos incógnitas para obtener I1 e I2. Vamos ahora entonces con la malla 2. A ver, la malla 2, la mallita que está acá. Fijarse que en esta mallita no hay ninguna fuente de tensión. No hay problema, colocamos aquí 0. No hay fuente de tensión. Ahora, la corriente de malla 2, I2, multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla. 8, 5, 4, 9. 8 más 5 más 4 más 2, ¿cierto? 8, 5, 4, 2. Ya, menos, me doy cuenta que la malla 2 es adyacente a la malla 1. Menos la corriente de la malla 1 multiplicado por la resistencia entre la malla 1 y la malla 2. 2. Ya está. Pero ahí no acaba, cuidadito, porque la malla 2 también está adyacente a la malla 3. Por lo tanto, será menos la corriente de la malla 3 multiplicado por la resistencia entre la malla 2 y la malla 3, en este caso 5. Ya está. Pero recuerda que esta corriente nosotros la conocemos, la hemos determinado por acá, menos 16.
Ya, menos con menos más sería 16 por 5, esto sale más 80. Pasa aquí a restar, menos 80. Menos 80. Ahora, operamos. Voy a acomodar en el mismo orden. Primero I1, luego I2. Acá sería menos 2 I1. Más, a ver, sumemos esto. Acá sería 10, 19. 19 y 2. Recuerde que lo ordeno de esa forma para que sea más fácil de reemplazar en la calculadora. ¿De acuerdo? Porque justamente estos dos los voy a resolver con la calculadora. Aquí está la calculadora. A ver, vamos por acá. Modo, ecuación, opción 1. Dos incógnitas, ¿no? La primera sería 11 menos 2. 11 el primer coeficiente, menos 2 el segundo y 30 el último. Ya luego el siguiente sería menos 2, 19 y menos 80. Ya está. Operamos esto y obtenemos esos valores. La corriente I1 vale 2 amperes por aquí. A ver. La corriente I1 es igual a 2 amperes. Y la corriente I2, ¿cuánto vale? Porque sería la segunda incógnita, en este caso Y. Menos 4. Menos 4 amperes. Listo. Una vez conocida todas las corrientes de malla, solamente basta con analizar la corriente que pasa a través de él. Porque recuerda que quiero su potencia. Pero también recuerda que la corriente que pasa a través de él es una resultante de estas dos corrientes. Ahora, yo creo, ojo, es una suposición. Yo creo que la corriente a través de él viene hacia abajo. Ya, como la corriente a través de él viene hacia abajo, me doy cuenta que sobre esta rama la corriente I1 va hacia abajo, I1. Pero sobre esta rama la corriente I2 va hacia arriba, menos I2. Por lo tanto, esa es la corriente que está pasando por esta resistencia. Ahora vamos a calcular entonces la potencia en esa resistencia de 2 ohm, que básicamente es su corriente, que es I1 menos I2. Esto elevado al cuadrado multiplicado por su resistencia, que vale 2, ¿no? Y al cuadrado por R. Y de ahí tenemos entonces la potencia de 2 ohm. A ver, vamos a hacerlo en la calculadora, ¿de acuerdo? Aquí vamos a resolver. A ver, atento a esta parte. Ya, a ver, acá no, acá. Ya, atento a esta parte. I1, paréntesis, I1, 2. Menos I2, pero I2 es menos 4. Menos 4. Esto al cuadrado multiplicado por 2. Eso es 72 watts. Y listo, con eso entonces hemos terminado este problema. Ahora, vamos a comprobar este resultado. Este resultado lo vamos a comprobar resolviendo esto, pero mediante otro método. En este caso, el método que voy a utilizar es el método de transformación de fuente. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Bien, como mencioné, voy a utilizar el método de transformación de fuente para calcular la potencia acá. Lo que voy a hacer es reducir todo esto a elementos más sencillos para calcular directamente la tensión de él o su corriente y de esa forma calcular su potencia. Ojo que también se puede comprobar de otra forma, ¿no? Puedes aplicar potenciales de nodo, superposición o leyes básicas, ¿de acuerdo? Todo es válido para comprobar. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer, transformación de fuente. En caso de que no hayas visto la teoría de transformación de fuente, en la descripción del video te dejo el enlace donde hemos realizado, donde yo he realizado la teoría de transformación de fuente y también algunos problemas. Es una lista de reproducción que está en mi canal. Muy bien, entonces vamos a hacer transformación de fuente. Primero podemos observar que estas dos resistencias están en serie, ¿de acuerdo? Porque la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá y la misma que pasa por acá. Por lo tanto, estas dos las podemos juntar en una sola. Recuerda, cuando tú tengas un sistema y quieras hallar su equivalente, el orden en el cual aparecen los elementos no es importante. No es importante. ¿De acuerdo? Porque el objetivo es solamente hallar un equivalente. La ubicación de los elementos no es importante. Lo que sí es importante es su característica. Serie, paralelo. Nada más. Ellos están en serie porque tienen la misma corriente. Por lo tanto, se pueden juntar en una sola resistencia cuyo valor es 9. Como te mencioné hace un momento, no importa dónde coloques el equivalente. Lo puedes colocar arriba, lo puedes colocar abajo. Es lo de menos. Porque lo que estamos haciendo es transformar. ¿De acuerdo? Acá también podemos hacer transformación de fuente. Una fuente de corriente con una resistencia que están en paralelo lo podemos transformar en una resistencia con una fuente de tensión en serie. ¿De acuerdo? Ya, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer eso? El objetivo es
que la resistencia que va a estar aquí en serie se puede juntar con esta resistencia. Y esto me ayuda a reducir el sistema. ¿De acuerdo? Entonces por aquí vamos a hacer eso. Mira. Aquí voy a colocar la resistencia. Esta resistencia de acá, 5. Ahora está aquí, 5. Ya está. Ahora está ahí, 5 ohm. La fuente de tensión. Cuidado con la fuente de tensión, ¿de acuerdo? La flechita de la fuente de corriente apunta hacia arriba, por lo tanto la fuente de tensión, su más, también estará hacia arriba. Ya está. Su valor. El valor, recuerda que es el producto de la resistencia con el valor de la fuente de corriente. En este caso 16 por 5, 80. Esto es 80 volt. Ya, hemos hecho entonces la primera, dos reducciones, dos transformaciones, ¿no? Sigamos. ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, por un lado me puedo dar cuenta, por este lado de acá, que estas tres resistencias están en serie. ¿Cómo sé que están en serie? Bueno, por acá puede pasar una corriente, la cual pasa por este elemento y por este elemento, ¿no? Y te das cuenta que es la misma corriente, por eso están en serie. Como están en serie, los podemos reducir a uno solo. Así es. Como te mencioné antes, no importa dónde coloques ese elemento único, ¿de acuerdo? No es importante dónde se coloca. Lo puedes colocar arriba, lo puedes colocar abajo. Dado que estamos hallando un equivalente, aquí voy a colocarlo, ¿de acuerdo? Ya, era 5 más 8, 13, más 4, 17, ¿no? Era 17 ohm, ¿de acuerdo? Todo eso se ha reducido esa cosita. Muy bien, ahora veamos qué podemos hacer. Bueno, observando el circuito que queda, podemos observar que la parte de la izquierda lo puedo convertir a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Y la parte de la derecha lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué me conviene hacer eso? Básicamente porque aparecerán resistencias en paralelo, las cuales puedo juntar. Ya, entonces en este caso vamos a hacer eso. Vamos a quitar esta resistencia. Bueno, no vamos a quitar, vamos a hacer una transformación de fuente. Entonces en este caso por aquí va a estar una resistencia, pero estará en paralelo con una fuente de corriente. Acá de la misma forma, una resistencia en paralelo con una fuente de corriente. Ya, esta resistencia es la misma que está acá. Eso no cambia. Pero sí cambia el tipo de fuente y obviamente el valor. El valor de esta fuente de corriente será el valor de la fuente de tensión entre la resistencia. O sea, 30 sobre 9. ¿De acuerdo? En este caso, amper. Ahora, fijarse que el más está para arriba, por lo tanto la punta de la flecha de esta cosita está para arriba. Ya está. Ahora por aquí de la misma forma, este de 17 se queda acá, 17 ohm. Ahora, esta fuente de tensión, fuente de corriente, el más hacia arriba, flechita hacia arriba. Y el valor, recuerda, es la tensión entre la resistencia, o sea, 80 sobre 17 amper. Ahora, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la resistencia de 9 con la de 17 están en paralelo, los podemos juntar. Y la corriente de acá con la corriente de acá están en paralelo, también las podemos juntar. ¿De acuerdo? O sea que con respecto de esta cosita, vamos a tener una resistencia y una fuente de corriente en paralelo. De repente te preguntarás, ¿no? ¿Y por qué no juntamos esa resistencia de 2 también? Lo que pasa es que yo quiero hallar la potencia en esa resistencia. La idea es que no desaparezca esa resistencia, ¿no? Sino que todo lo demás se reduzca con respecto de ella, para que de esa forma podamos hallar su corriente o su voltaje, lo que necesitemos para calcular luego su potencia, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces. Esta resistencia la voy a calcular. Esta resistencia, recuerda que se puede hallar con estas dos, ¿no? Que son básicamente paralelas, hallemos su equivalente. Voy a escribirlo por acá nada más. A ver, me doy cuenta que 9 ohm es paralelo con 17 ohm. Entonces calcularemos la resistencia equivalente. Cuando son dos resistencias en paralelo, directo nada más, ¿ya? 9 por 17 entre 9 más 17. 153,26. Recuerda, esto se puede hacer solamente cuando tenemos dos en paralelo.
¿de acuerdo? Como en este caso. Ya tengo el valor de esto, lo voy a colocar por acá. 153 sobre 26. Ya está. Y ahora la corriente. En este caso, estas dos fuentes de corriente se van a juntar, se van a sumar, porque ambas están en el mismo sentido. Si estuviesen en sentido contrario, tendrían que restarse. Ya como te mencioné, en la parte teórica de transformación de fuentes, ahí se hace esa observación. Ya, a ver, en este caso vamos a sumar con la calculadora. Será 30 sobre 9, el de acá, más 80 sobre 17. Eso es 410 entre 51. Ya, 410 entre 51 amperes. ¿Qué es lo que tengo que hallar en este momento? Esta corriente de acá. Yo hallo esa corriente y básicamente con esa corriente ya podría calcular la potencia a través de esta resistencia, ¿cierto? Ya, esa corriente, ¿cómo lo vamos a hallar? Hay muchas formas de hallarlo. Si deseas, puedes hacer aquí una transformación de fuente y luego resolver una malla. Puede ser. En este caso lo que yo voy a aplicar es simplemente un divisor de corriente. Porque aquí tengo una fuente de corriente que ingresa a este nodo y acá tengo dos resistencias. El divisor de corriente se puede hacer de la siguiente forma. La corriente IX que está por acá es igual a la corriente que ingresa al conjunto, que es esta. O sea, 410, voy a colocarlo mejor así. 410 sobre 51. Ya, eso lo vas a multiplicar por la resistencia. A ver, quiero la corriente en este lado. Ya multiplico por la otra resistencia. O sea, 153 sobre 26. Entre la suma de las resistencias. Recuerda, estoy aplicando divisor de corriente. Sería entonces 2 más 153 sobre 26. Y de ahí tenemos el valor de IX. Vamos a hacerlo con la calculadora. Aquí ya tengo 410 entre 51. Esto lo voy a multiplicar y lo voy a escribir así, tal cual está. 153 entre 26 y aquí abajo sería 2 más 153 entre 26. ¿De acuerdo? Ya está. Y esto me da 6. O sea que esta cosita es 6 amperes. Una vez conocido esto, ya podemos calcular la potencia en la resistencia de 2 ohm. Que en este caso sería la corriente al cuadrado multiplicado por su resistencia, que vale 2. Ya, pero la corriente vale 6, o sea sería 6 al cuadrado por 2. 6 al cuadrado es 36, por 2, 72. O sea que la potencia que consume esta resistencia es 72 watts. Lo cual ya sabíamos de la parte anterior, lo hemos calculado mediante el método de corrientes de malla, ¿no? Calculamos su corriente y hemos obtenido 72 y aquí estamos comprobando que también se obtiene 72 mediante otro método que es transformaciones de fuente. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado el problemita, la comprobación y también el videíto. Nos vemos, teleguito, chau chau.